¿No? No, profesor, aparece No, que 3 profe. puntos carga, pero no, Igual. no aparece la presentación. Sí. Ok, a ver, voy a ver qué sucede acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Ana María, buenas tardes. Buenas tardes. Tenía problema para conectarme. ¿Y ahora? Ahora se ve. ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora sí. Ahora se ve. La Ya. pantalla se ve. Dice, ahí pasó a la segunda diapositiva. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto, ok, ya. Voy a entonces dejar de presentar para que conversemos brevemente antes de comenzar la clase. Bueno, estamos 12. 12. Voy a Faltaría tratar 4 de parece. verlos. Ya. Voy a tratar de verlos a todos acá, a ver si puedo. Sí, ahí los veo a todos. Hola, Tomás. Perfecto. Voy a hacerles una captura para no estar escribiendo los nombres de los asistentes. Además, para dejarlos de recuerdo aquí en mi álbum de fotos. Ok. Bien, brevemente les voy a comentar para que ustedes también tengan algo de control, que me toca cumplir las de combustible que ustedes están desarrollando. No recuerdo quién me precede, si ustedes me ayudan, ya iniciaron este módulo de hidrógeno, ¿cierto? Sí, Con hicimos una asignatura con Ricardo Vega. Con el director del Departamento de Economía del Hidrógeno de la USACH. Exacto. Perfecto. Colega muy apreciado por mí, una persona que ustedes seguramente van a ver que va a quedar en la historia porque él fue uno de los primeros que empezó a explorar este tema de la integración del hidrógeno en las economías de los países. Y bueno, el fundador del Centro de Economía del Hidrógeno. Así es que, qué bueno que tuvieron una clase previa con él. Entonces, lo que yo iba a comenzar comentándoles es que toda la parte fundamental de lo que es el hidrógeno, ¿cierto? De un punto de vista químico, todas esas cositas, sus características, las buenas, las malas, todo eso voy a asumir que ya lo han conversado, ¿ya? Y lo que yo presento en estas 4 horitas, son 4 horas que vamos a trabajar juntos, las 3 de hoy día, en la cual vamos a hacer una revisión de la transformación de la energía eólica en hidrógeno y derivados, ¿cierto? Y mañana vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un predimensionamiento de una planta de producción de amoníaco. Nos vamos a poner osados, ¿ah? Y vamos a entregar algunas recetas para poder hacer ese dimensionamiento, que en realidad es algo que nos han venido pidiendo en varios cursos que nos ha tocado hacer, para salirnos un poco de la clásica entrega, ¿cierto?, de conocimientos que a veces no tienen cálculo, ¿cierto? Entonces a veces uno se pierde esa parte que es importante para poder em, darle un poquito más de nivel a este magíster. Así que mañana vamos a hacer 2 ejercicios guiados, ¿cierto? Donde yo los voy a llevar de la manito como siempre lo hemos hecho en los primeros ejercicios, y un tercero va a quedar para que ustedes lo desarrollen en la tranquilidad de sus hogares, ¿ya?
Esa es más o menos la lógica que vamos a llevar. Y bueno, obviamente bien centrado lo que yo hoy día les voy a presentar en la realidad de lo que está ocurriendo en Magallanes. Y también algo que me complace muchísimo es poder compartir eso con gente que está participando en el magíster y que no es cierto local, que no vive aquí en Magallanes. Así que también con cierto orgullo les presentamos cierto los avances que han ido ocurriendo en esta industria que recién cierto está mostrando sus primeros pasos aquí en la región de Magallanes. Em, Así es que, como siempre, les dejo la palabra un par de minutos para ver si tienen alguna duda respecto de lo que vamos a trabajar hoy día, o si hay algo que ustedes esperaban ver acá. Si es que nosotros no lo contemplamos dentro de la presentación, obviamente me lo preguntan después y yo puedo enviarles material. Obviamente tenemos bastante material en lo que es producción de hidrógeno por distintos caminos. No tenemos necesariamente a veces todo el tiempo, porque ustedes saben que podemos producir hidrógeno de muchísimas maneras. Hoy día nos vamos a concentrar en usar la tecnología de electrólisis y como recurso natural el viento, ¿no? Pero obviamente hay muchas maneras más de producir hidrógeno que por tiempo no las vamos a poder revisar. Y además queremos justificar por qué esta industria está estacionada aquí en Magallanes, ¿cierto? Con la fuerza que algunos de ustedes, ¿cierto? La están viendo. Y eso, digamos, ya es valioso para incorporarlo en su formación. Así que micrófono abierto para alguna consulta. Profesor, no me quedó claro, me confundí con el trabajo de mañana. ¿Mañana es trabajo numérico o teórico? Ok. Sí, hoy día es una presentación, ¿cierto? En la cual vamos a ir comentando, por ejemplo, cómo aparece el hidrógeno en Magallanes, cómo aparece en el mundo primero, cómo después se estaciona acá en Magallanes. Vamos a ver algunas cositas más específicas de la cadena de valor del hidrógeno. Vamos a ir siendo cada vez más específicos, ¿cierto? Para ver esta transformación de energía eólica en hidrógeno, para no solamente hidrógeno, sino que hidrógeno como materia prima para producir otros químicos y finalmente estacionarnos en los dos productos comerciales que se están viendo en la región y con uno de ellos, con amoníaco verde, en el día de mañana hacer un procedimiento de cálculo. Vamos a presentar una metodología de predimensionamiento de una planta de amoníaco. Ese es el objetivo de mañana, que en una horita, ¿cierto? Vamos a ser capaces de presentar esa metodología. ¿Quedó mejor ahí? Sí, profesor. Súper. Entonces, en otras palabras, hoy día vamos a Pero, presentar... Sí, dime, Alejandro. no, le vamos a dar así también a cadena de transporte. Alejandro, creo que tu conexión es la que está complicada porque no te escuchamos. Ok. A ver si repites ¿Ahora? tu consulta. No, sí. Aló. ¿Me escuchan ahora? Ah, te escuchamos. No, si le vamos a dar énfasis a la cadena de valor, ¿cierto? De conversión del hidrógeno hasta su uso final. Vamos a mencionar Son como algunos 7 usos etapas. finales. Sí, vamos a mencionar Ya, algunos usos finales, pero obviamente no nos vamos a quedar ahí, ya. porque como vamos a ver en la cadena de valor, tienes una variedad tan amplia de usos finales que obviamente no tendríamos que dedicar un módulo solamente a ver aplicaciones de hidrógeno y derivados. Aquí yo hablaba en el tema de la almacenamiento y transporte, porque ahí es bastante, o sea, el CAPEX sube bastante. Mm. Sí, por supuesto, son eslabones importantes de la cadena, en los cuales el tipo de almacenamiento está bastante amarrado a la aplicación que tú vayas a usar, ¿cierto? Que vayas a considerar. Y el transporte, bueno, depende de dónde va a estar tu planta, depende de si vas a distribuirla solamente en el entorno local
o si vas a exportar. Ahí hay una serie de consideraciones que si no la vamos a ver en específico, las podemos ir conversando. Así es que siéntete con total libertad ahí cuando estemos viendo la cadena de valor de hacer las consultas que estimes conveniente. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta si no arrancamos? ¿No? Arrancamos entonces. A ver, somos 13, se incorporó alguien más, así que vamos a capturar de nuevo para hacer justicia, ¿cierto? A todos los que están participando hoy día. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase y si sienten la necesidad, ¿cierto?, de interrumpirme en algún momento, por favor, no hay problema. La idea es que no se queden con una consulta y después se olviden, ¿cierto? Y no la hagan. Entonces, como les había comentado, vamos a explorar esta, em, esta modalidad, ¿cierto?, de producción de hidrógeno utilizando energía eólica, pero nos vamos a centrar en la eólica que se clasifica como eólica onshore, ¿cierto? Eólica en continente, porque también debo comentarles que hay una importante corriente de investigación de muchos académicos y científicos que están dedicando muchísimas horas a evaluar técnico-económicamente cuál podría ser las posibilidades de producir hidrógeno, pero con eólica offshore, ¿no? Así es que se los dejo planteado para que sepan que también existe. Hay países que ya no tienen superficie en continente para continuar instalando parques eólicos y la derivación natural es buscar espacio, ¿cierto?, en el mar, en aquellos países que, como les digo, ya no tienen continente, ¿cierto?, para seguir instalando parques y han decidido tomar como posibilidad el tener parques eólicos marinos en los cuales se pueda producir hidrógeno y otros derivados con bastantes ventajas por sobre, ¿cierto?, la eólica onshore, ¿ya? En aquellos países, repito, que no pueden darse el lujo de seguir utilizando territorio para instalar parques eólicos en tierra, ¿ya? Nosotros, por supuesto, no es nuestro caso, sobre todo en Magallanes, tenemos una gran cantidad de superficie en la Patagonia para poder instalar parques eólicos y es una de las razones por las cuales, ¿cierto?, hay un gran interés de inversionistas en nuestra región. Así que vamos a empezar a explorar Profesor, aquello. Diga. acá Gonzalo Mitrovich, una consulta. No sé si ha escuchado algo en relación a que las plataformas petroleras que ya están dadas de baja, entiendo que ahí hay una idea o algún proyecto de utilizarlas como para hacer un proyecto offshore. Exactamente, Gonzalo, y estoy cambiando de lámina justamente para... ¿la estás viendo? Sí, Sí. Bueno, efectivamente, te voy a corroborar, ¿cierto?, lo que tú estás colocando, ¿cierto?, como observación. Efectivamente, habría un interés de aprovechar la infraestructura que dejó el proyecto Costa Afuera, que ustedes, ¿cierto?, me imagino la mayoría de los que son o han vivido años en Magallanes saben que hay una cantidad bastante interesante, cerca de 46 plataformas que están actualmente como pasivos ambientales, ¿cierto? Que no están siendo utilizadas y que podrían ser la excusa perfecta para poder darle un valor a esa infraestructura y con factores de planta de eólica, si se instalaran ciertos parques eólicos allí cerca, muy superiores a 54%, que es lo máximo que podemos nosotros encontrar en continente. Así es que es una proyección súper interesante. Ahí me permito cambiar de lámina para mostrarte la estrategia, no solamente a ti, ¿cierto? A tus compañeros igual. La estrategia sería
ubicar el parque eólico, ¿cierto?, cerca de las plataformas, de tal manera que la electricidad, ¿cierto?, que necesitan los electrolizadores pueda llegar, digamos, con muy pocas pérdidas a las plataformas. Y en la plataforma se ubica la transformación por electrólisis que vamos a analizar en un momento más. Y también, por supuesto, no tendríamos ningún problema de abastecimiento de agua. La planta de osmosis inversa estaría también en plataforma y toda la transformación de el hidrógeno, podríamos también pretender transportar hidrógeno directamente a través de un gasoducto submarino o podríamos esperar que se acerquen barcos a las plataformas, ¿cierto?, para transportar vía marítima ese hidrógeno o el derivado que queramos producir. ¿Ah? Pero de todos modos, no puedo ponerte ningún ejemplo que hoy día esté ocurriendo en el mundo porque todavía no ocurre, ¿cierto? Pero lo que digo es que sí se está evaluando la posibilidad de tener producción de hidrógeno eólico in situ en algunos lugares, ¿cierto?, asociados a algunos océanos en el mundo. Así es que sí, la verdad que Magallanes podría en el futuro experimentar también con esta posibilidad. Perfecto, gracias, profesor. ¿Ya? Solamente agrego un antecedente ahí para los que tienen curiosidad. De todos los proyectos que hay propuestos en Magallanes, hay un proyecto con financiamiento alemán que está proponiendo un parque eólico marino en una bahía en Tierra del Fuego, que ya está determinada, ¿cierto?, su localización y entiendo que están elaborando ellos las bases para presentar su estudio de impacto ambiental y serían el único proyecto que propone un parque eólico. Solamente que me parece que las instalaciones de producción de hidrógeno van a estar en la costa. Solamente la producción de electricidad estaría en forma de plataformas flotantes probablemente en esa bahía. Volvemos a nuestro curso. ¿Alguien había escuchado eso de que había un proyecto de parque eólico marino en Magallanes? No, profe, por aquí no. No. ¿No? No, Ah, no, ya. tampoco. El Perfecto. tema de infraestructura es mucho lo que quedó. El tema de Del, infraestructura del, del de Costa anterior. Afuera, del Sí, proyecto Costa Afuera, sí, son 46 plataformas, es bastante, 46. es bastante. Sí, Ah, sí. eso, Así que es eso, súper atractivo. Si alguien toma ese proyecto con ENAP, podría ser bien interesante la proyección que podría tener esa reutilización de esa infraestructura, porque eso está ahí, se imaginan, lo que se ahorraría, ¿cierto? El inversionista que apueste por eso, se ve bien interesante. Y ahí, profesor, también aportando un poco, entiendo que para ENAP también es un valor agregado porque si no, entiendo que tienen que hacer disposición final de las plataformas. Hay algo dando vuelta ahí también desde el punto de Sí, vista ambiental. Entonces, sí. Gonzalo, excelente tu aporte porque mejor ni te cuento cuánto cuesta desarmar una de esas plataformas para cumplir con la disposición final. Es algo que en realidad tiene muy nervioso a la Empresa Nacional del Petróleo y por lo tanto tengo entendido que hay algún equipo de personas que se le encargó evaluar justamente porque primero obviamente hay que hacer una evaluación estructural para ver si esas plataformas están, ¿cierto?, con el grado de confiabilidad que requiere, ¿cierto?, un proyecto de esta naturaleza y ver, digamos, si los números dan, pero podría ser un proyecto bien, bien interesante. Incluso, eh, me parece, no estoy seguro, si alguien en algún momento, ¿cierto? Ustedes ya el próximo año van a estar pensando en sus temas de tesis. Me parece que alguien había propuesto un tema de tesis justamente respecto de esa posibilidad. Así es que sería súper interesante que alguno de ustedes participara en eso.
Ok, bien, entonces con esa noticia bien, bien sabrosa, ¿cierto? Seguimos. Y lo primero que yo quiero contarles a ustedes es cómo nace esta idea de aprovechar las energías renovables para producir hidrógeno, porque seguramente el profesor Vega les comentó, ¿cierto?, en sus clases, de que el hidrógeno, ¿cierto?, ha venido siendo producido hace mucho tiempo con combustibles fósiles, ¿cierto?, con carbón, con gas, con tecnologías, ¿cierto?, bastante maduras al día de hoy, pero cuando aparece este fenómeno de producción de energías, perdón, de producción de electricidad con energías renovables en grandes cantidades, em, aparece un efecto que nunca se pensó que podría ser tan importante, que en español se llama vertimiento y en inglés se llama curtailment, ¿ya? Si hay alguien que no lo ha escuchado, eh, bueno, es el momento de entender de qué se trata. Básicamente, em, ¿se acuerdan ustedes que el gran problema que tiene la energía renovable, ya sea eólica o fotovoltaica, vayan contándome ustedes, a ver que ustedes, varios de ustedes ya manejan eso. ¿Cuáles son los pecados que tiene la energía renovable? Que no hay, se produce a horario, los horarios peak de producción no concuerdan con los horarios peak de consumo y no Exactamente, hay, ¿cierto? y no hay métodos eficientes de almacenamiento de esas cantidades de energía y nuestras redes de distribución tampoco son lo suficientemente robustas como para poder recibir toda la capacidad productiva de las plantas de energía renovable. Exactamente, ¿cierto? Básicamente, muchas gracias, muy buena la respuesta. Básicamente tenemos un problema, ¿cierto?, de sincronía, ¿ah?, entre la oferta y la demanda, lo que significa, ¿cierto?, que si no tenemos sistemas eficientes de almacenamiento, tal como tú mencionas, y de repente, además de eso, hay un coordinador eléctrico que en algún momento, ¿cierto?, te va a poner, ¿cierto?, las reglas del juego y te va a decir, ¿sabes qué? Oye, en este momento sí, te aplaudo que estás generando electricidad eólica, pero no te puedo dar, ¿cierto?, la pasada para que la inyectes a nuestra red. ¿Ah? Entonces el generador dice, bueno, ¿y qué hago con toda esa energía eléctrica que produje? ¿Dónde me la meto? ¿Cierto? ¿Ah? Hay un coordinador eléctrico que tiene que jugar ese papel y nosotros ya lo conversamos, ¿cierto? Nuestra capacidad de distribución, sobre todo en la zona norte de nuestro país, está sufriendo colapsos bien importantes y por lo tanto hay proyectos incluso que están corriendo riesgo en su rentabilidad y es más, también en su horizonte de vida. Puede ser que alguno de esos proyectos pueda incluso desaparecer. Y eso es porque, obviamente, si yo no puedo colocar la energía eléctrica en las redes, significa que no puedo vender y eso significa que mis flujos de caja que yo estimé en algún momento no van a ser los que yo eh, proyecté y por lo tanto mis utilidades tampoco van a ser las que yo proyecté. Entonces eso significa de que tiene que, eh, de hecho, mucha gente comenzó a pensar bueno, ¿qué podemos hacer con esa energía que no se puede inyectar? La primera respuesta fue, bueno, busquemos alguna manera, ¿cierto?, de almacenamiento. Y hay bastantes tipos, bastantes formas de almacenar energía, pero finalmente la que se eligió, y que también me imagino, porque yo he visto las láminas del profesor Vega, les dijo, ¿cierto?, que aparece el almacenamiento por la vía química, que significa aprovechar esa electricidad para producir hidrógeno, ¿cierto? Y eso, esa es la razón fundamental por la cual, ¿cierto?, aparece esta manera de producir hidrógeno a través de electrólisis y a través de electricidad que en su momento, ¿cierto?, no estaba pudiendo ser aprovechada. Aquí solamente un ejemplo para que ustedes vean la cantidad de años que lleva este tema de la producción del hidrógeno con energías renovables en este parque eólico en Canadá, estaba efectivamente sufriendo ese problema que yo les comenté, ¿cierto? De no poder inyectar toda la energía que producida y por lo tanto esta es la primera información que tenemos nosotros de la revisión bibliográfica del primer caso
en el cual se propuso la producción de hidrógeno como medio de almacenamiento para poder disminuir el vertimiento o curtailment de energía. Entonces, no es tan nuevo tampoco, ¿cierto?, la producción de hidrógeno verde, pero obviamente en ese tiempo no pasaba por ninguna cabeza el que ese hidrógeno pudiese tener alguna forma de poder llegar a precios o a costos que pudieran pensar en que tuviese un espacio y pudiera competir con el hidrógeno gris, ¿cierto? O con otros colores de hidrógeno que ustedes también ya conocen, ¿cierto? Entonces tuvo que pasar bastante tiempo para poder comenzar a ponerle pantalones largos al hidrógeno renovable. Entonces, como les comentaba al inicio de la clase, nosotros vamos a concentrarnos en una manera de producir hidrógeno, ¿cierto? Que es a través de energía renovable, y de todas las energías renovables disponibles vamos a casarnos con una, ¿cierto? Que es la energía eólica, y vamos a través de un proceso de transformación que es la electrólisis, vamos a usar agua y electricidad renovable para producir hidrógeno. Obviamente yo les presento aquí la cadena de valor, uno de los esquemas que existen, porque les voy a mostrar por lo menos dos más, de representación de la cadena de valor del hidrógeno. Y me voy a quedar aquí unos minutos para que ustedes eh, podamos comentar sobre esta cadena, ¿cierto? Que en este caso particular eh, hay varias instituciones que aportaron, ¿cierto?, con el diseño de esta cadena de valor que vino de Europa, pero obviamente se comenzó a adaptar a la realidad de nuestro país, pero básicamente siempre se clasifica en producción, en almacenamiento, tal como lo dijo Alejandro hace algún momento, distribución y finalmente aplicaciones o usos finales, que desde mi punto de vista es una de las cosas, diría yo, más relevantes, porque es algo que todavía está tremendamente abierto, ¿cierto? Pueden no ser todas estas aplicaciones, pueden incluso aparecer nuevas aplicaciones a medida que vayamos, ¿cierto?, desarrollándonos tecnológicamente. Así es que observen ustedes, ¿cierto?, los, esas 4 etapas que se están mostrando allí. Nosotros vamos a ver algunos aspectos de la producción, ¿cierto? Para que ustedes tengan clarísimo cómo se produce el hidrógeno eólico, ¿cierto? Porque ese es el que vamos a conversar hoy día. Cuáles son algunas opciones de almacenamiento, eh, cuáles son las más económicas, cuáles son algunas que todavía tienen costos prohibitivos. Vamos a hablar después de la distribución, que yo les comentaba, ¿cierto? Que puede ser en estado gaseoso, puede ser en estado líquido y puede ser también en distintos niveles de presión. Puede ser considerado sencillamente como una materia prima para continuar transformándolo en otros carriers o en otros combustibles sintéticos que vamos a ver con detalle, ¿cierto? Finalmente, cuando seguramente el profesor Vega les hablaba de la economía del hidrógeno, obviamente el ser humano está muy interesado en ser capaz de integrar, no solamente en la sociedad, ¿cierto?, sino que también en las economías de los países, de acuerdo a la vocación que cada país tenga, integrar, ¿cierto?, al hidrógeno como energético o a cualquiera de sus derivados. Em, Antes de avanzar a la siguiente lámina, pueden hacer consultas aquí en esta parte, por favor. Profesor, Sí, siempre, o en general, siempre hemos abordado el tema del hidrógeno como efectivamente una producción, un almacenamiento, una distribución, pero en el tema de las aplicaciones siempre nos hemos enfocado a la industria con un especial énfasis en el transporte. Se entiende por una parte porque son los mayores productores de carbono y los mayores productores de contaminantes en el medio ambiente, pero a nivel global
hay un muy importante déficit de agua dulce. Sí, Y emplear este hidrógeno en un proceso tal vez como energía o como un componente de un sistema de osmosis modificado adaptado al hidrógeno para producir agua dulce, no se plantea con tanta fuerza, así como el transporte. sí. Sí, lo que pasa, eso tiene una razón y es bien pertinente tu pregunta, porque, bueno, hay un precepto, ¿cierto?, que nosotros siempre tenemos que considerar cuando estamos viendo cómo se desarrolla, ¿cierto?, estas revoluciones industriales. Finalmente, el motor que mueve todo esto es un motor económico, ¿cierto? O sea, aquí hay grandes consorcios de compañías que están dispuestas a invertir cantidades bastante grandes de dinero, porque obviamente quizás del mismo tamaño van a ser los retornos, ¿cierto? Las utilidades que van a obtener. Eh, si bien es cierto, hay un objetivo global, como tú indicas, que es obviamente contribuir a esta transición energética y poder ir desplazando lo más que se pueda el uso de los combustibles fósiles, ¿cierto? Para tratar de alguna manera, eh, tal vez, mitigar el daño que ya hemos hecho al planeta. Pero si me permites la visión particular que yo tengo, yo, en la relación que tenemos, que nos toca vivir con los desarrolladores, eh, en términos muy prácticos, ¿cierto? A los directorios aquí le interesa desarrollar un negocio. Que ese negocio tenga después efectos positivos desde el punto de vista del ambiente, bueno, aplaudimos de pie, ¿cierto? Pero principalmente esto es un negocio. Y en ese sentido, hay países que celebran que se esté privilegiando, ¿cierto?, la electrólisis como manera o como tecnología de producción de hidrógeno, porque se espera que haya un desarrollo, un avance tecnológico muy grande con respecto a la tecnología de las plantas desaladoras. Y eso significa que, así como ocurre en Israel o en otros países, ¿cierto?, que son países desérticos con muchos problemas de agua dulce, estemos, ¿cierto?, en nuestro país viendo tamaños de plantas desaladoras que nunca nos imaginamos, ¿ya? Y por lo tanto, sin duda que ahí va a existir la posibilidad de que no solamente haya producción de agua de muy buena calidad para el proceso de electrólisis, sino que también estos proyectos puedan compartir valor con las comunidades cercanas a las cuales se encuentra su instalación, ¿cierto? Eso también en algún momento lo conversamos. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es sí, hay muchas instituciones que están pensando de que el desarrollo del hidrógeno con energía renovable a través de electrólisis podría consolidar o aumentar la eficiencia de las plantas desaladoras, porque nadie me ha preguntado todavía y lo vamos a ver en un momento más, ¿cierto? El gran pecado de las plantas desaladoras no es su consumo de energía, es la baja eficiencia de conversión de agua salada en agua dulce que hasta hoy día, ¿cierto?, las tecnologías existentes tienen. No sé si me expliqué. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Mm? Entonces, en definitiva, esto es como todo, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto a través de la historia. Cuando hay una industria que se desarrolla con mucha fuerza, con mucha inversión, tecnologías que pueden quizás haber quedado en la resignación de aceptar una cierta eficiencia en esa tecnología, como estos procesos tienen que ser súper, ultra eficientes, entonces se coloca mucho dinero para mejorar esas tecnologías. Yo esperaría que en el futuro la eficiencia de conversión de agua salada en agua dulce aumentara de manera muy importante y probablemente eso se lo vamos a deber al desarrollo de estas instalaciones de producción de hidrógeno con energía renovable. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cuántas plantas desalinizadoras hay en Chile? Mira, la mayor parte está concentrada en el norte del país, en el sector centro-norte. Ahí Alejandro seguramente conoce algunas, porque el sector minero necesita muchísima agua, ¿no?
y por lo tanto los grandes clientes de las plantas desaladoras probablemente son empresas mineras. ¿Cierto, Alejandro? Sí, o sea, en este momento, el año 2025, entra en operaciones esa planta que va, ¿cómo se llama? Va una, dos, tres, las 4 divisiones de hueco que lo va a alentar con agua. ¿Qué significa? El río se va a rotar, va, va a volver a... Sí, hay un compromiso ahí de correr digamos, con mi con lo indígena. Entonces estamos... Eso, y la otra parte que ahí Luis conoce una seguridad anglo también otra planta que están activas, están desalinizadoras que son exclusivas para las mineras. Claro, Pero esa exactamente. más abajo es la que está ahí en la región de Atacama, que esta está a Caceró, a todos los yacimientos que están aledaños en la cuenca del Huasco. Sí, ¿Mm? un poco, gracias Alejandro. Un poco para responder a Ana. Ana, preguntaste tú, ¿cierto? Sí, sí, sé que también hay una me parece en Concepción o en la región del Biobío. Sí, Y acá en Magallanes hay efectivamente. una, ¿cierto? Sí, Metanex tiene una planta desaladora. Sí, efectivamente. Más o menos, mira, yo tengo el número, alguien después me puede corregir, pero yo tengo entendido que hay menos de 25 plantas desaladoras en Chile. ¿Ya? De tamaño industrial creo que sí, profesor. Sí, de tamaño industrial, justamente, de eso estamos hablando, ¿cierto? Porque plantas pequeñitas hay muchísimas, pero de tamaño industrial hay menos de 25, lo cual la clasifica como una tecnología todavía emergente y, como yo les comento, con algunas mejoras tecnológicas que todavía están por venir. ¿Ah? Y por lo tanto, de hecho, en conversaciones con Chile Valora, ¿cierto? Que ustedes saben que esa institución está evaluando qué perfiles se van a ofrecer, ¿cierto? Para integrar mano de obra en toda la cadena de valor de hidrógeno y mantenimiento de plantas desaladoras es un perfil que se está estudiando, ¿ya? Porque se supone que va a aumentar, ¿cierto? El requerimiento de mantenimiento de esas plantas a medida que comiencen a aparecer asociadas, ¿cierto? A la industria de hidrógeno renovable, ¿ya? Una consulta, Mira, profe. aquí confirmé en este minuto porque busqué aquí en internet, dice que hay 13 plantas en la región de Antofagasta, ¿Ya? 5 en Atacama. ¿Ya? Atacama y Valparaíso cuenta con 2, Biobío y Magallanes con 1. Y próximamente se suman las regiones de Tarapacá, Coquimbo y quizás O'Higgins. Ya, Y ahí eso vamos suma como ahí 20 vamos. y algo, Sí, pero no, exacto, menos de vamos, 25. claro, vamos como 22 o 23 y van a ser más. Perfecto, gracias, Ana. Una pregunta, Entonces, profe. sí, Respecto a las plantas, yo entiendo que uno de los mayores inconvenientes es el tema de las salmueras, ¿cierto? sí, exactamente. ¿Sigue siendo eso, no? ¿Sigue siendo Sí, eso el sí. mayor inconveniente de las... Ah, ok. O sea, lo vamos a ver en detalle. Más adelante vamos a ver ahí cómo se produce el proceso de osmosis inversa y vamos a ver justamente este tema de la eficiencia de, de las plantas de osmosis, que significa en realidad decirte, ¿sabes qué? Si yo coloco, por ejemplo, 2 litros de agua salada, ¿cuántos litros de agua dulce obtengo? ¿Cierto? En términos eh, muy no técnicos, digamos, ¿cierto? Pero vamos a verlo con números más adelante. Y eso significa que tú, si bien es cierto, vas a producir un agua de ultra pureza, vas a tener al lado un residuo, ¿cierto? Altamente concentrado en sales. Y por supuesto que la pregunta es, ¿qué haces con eso? ¿Mm?
Y ese es uno de los grandes problemas efectivamente de las plantas desaladoras, ¿cierto? Que un análisis así súper rápido, ustedes podrán entender, ¿cierto? Que si la planta es de un tamaño pequeño, el problema es pequeño, ¿no? Pero si tenemos una planta que está asociada a alimentar una capacidad de electrólisis de 1 gigawatt de electrólisis instalada, vamos a ver los números más rato, entonces la cantidad de salmuera que se produce no es despreciable y por lo tanto, grandes escalas, grandes problemas, ¿sí? Ok, Ok, profesor. perfecto. Voy a continuar avanzando para que veamos, ¿cierto? Ya tuvieron bastante tiempo en pantalla para ver esa cadena de valor y solamente un rápido, una rápida pasada por las aplicaciones. Alguien mencionó el transporte, ¿ah? Y quiero ahí quedarme un momento porque también lo vamos a ver con detalle más adelante. Eh, Cuando hablamos de transporte, no hay que perderse, ¿cierto? Porque tenemos transporte de vehículos livianos, clasificando eso, ¿cierto? Como aquel transporte que usa la mayoría de la gente para desplazarse en vehículos, ¿cierto? Pero después tenemos transporte comercial, ¿cierto? Que es ya transporte de carga y ahí empezamos a clasificar de acuerdo a través de dónde se produce ese transporte, si es transporte terrestre, si es transporte marítimo, si es transporte aéreo, y empezamos a clasificar también por distancias recorridas por ese transporte y también por el tonelaje de carga que esos sistemas transportan, ¿ya? Entonces, como la mayoría de ustedes se dará cuenta, mientras mayor sea la cantidad de kilómetros a recorrer, si estamos alimentando, ¿cierto?, los motores de esos transportes con motores tradicionales, entonces mayor será la cantidad de litros de diésel utilizados y mayor será la cantidad de emisiones generadas hacia el ambiente, que es un poco lo que el compañero ahí estaba colocando, ¿cierto?, como una de las mayores aplicaciones probablemente que existan con este hidrógeno y derivados para el transporte pesado, ¿cierto? De alto tonelaje y de grandes distancias. Probablemente ahí va a estar la mayor contribución de estos combustibles sintéticos. Eso lo vamos a explicar, por supuesto, más adelante. Y sin comentar todavía, ¿cierto? Que podemos utilizar el hidrógeno en el sector industrial y en el sector residencial. Hay industrias que están esperando, ¿cierto? Que se pueda llegar a valores atractivos de hidrógeno para poder incorporarlo en sus procesos. La industria del acero es una de ellas, ¿cierto? Hay muchas compañías que están queriendo transitar hacia el acero verde, así como acá en Chile se está hablando de un cobre verde, también se quiere transitar hacia el acero verde, eh, o también inyectar directamente ese hidrógeno en las redes de distribución de gas natural a través de algo que se conoce como blending, pero que hasta ahora tiene limitaciones técnicas en cuanto a la cantidad de hidrógeno que podríamos inyectar, pero sí la tecnología avanza y somos capaces de producir metano sintético, que es CH4. Acuérdense que el metano es el principal componente del gas natural. Si llegamos a ese nivel de poder producir metano sintético, ahí no tendríamos ningún problema, ¿cierto?, para poder inyectarlo en las redes actuales de distribución. Ok, otra cadena de valor, otro concepto, ¿cierto? La fuente de esto es Siemens, que es mucho más lúdico en el sentido de colocar más infografía en pantalla para poder mostrar, ¿cierto?, la cadena de valor. Van a encontrar los mismos componentes, las mismas 4 fases que yo les mencionaba anteriormente, la producción, almacenamiento, distribución y aplicaciones finales, pero presentado de otra forma. Se los coloco aquí, ¿cierto? Para que puedan ir ustedes complementando el concepto que tienen de cadena de valor del hidrógeno. Y aquí la que a mí en lo personal más me gusta, este es un esfuerzo conjunto entre G y Z,
Siemens y otras compañías que llegaron a esta lógica de cadena de valor que es más completa, que también tiene las 4 fases de producción, almacenamiento, distribución y usos finales, pero también están las etapas explicadas, ¿ah? Y eso ayuda muchísimo. Yo les sugiero que se tomen su tiempo para ver esta cadena de valor con calma, porque aquí, bueno, hay ejemplos de renovables que se podrían utilizar. Nosotros estamos acá, ¿cierto? En la eólica. Aquí hay un sistema de distribución de electricidad renovable, que aquí en Magallanes probablemente vamos a ver esos sistemas de transmisión probablemente soterrados, ¿cierto? Por las exigencias que se le están pidiendo a los proyectos, y esas líneas van a estar yendo a las instalaciones de electrólisis, ¿cierto? Para obtener el primer paso que es el hidrógeno que necesito para después empezar a pensar en otros eh, derivados. Y acá como componente fundamental, obviamente el agua, que es la otra parte de la receta para transformar, ¿cierto? La energía eléctrica eólica en hidrógeno. Necesito agua con estándares muy altos y por lo tanto aquí tengo, ¿cierto? Las instalaciones, ya sea que ocupe agua dulce o agua salada. Obviamente en nuestro caso, acá en Magallanes va a ser agua salada. Y después, como derivados, cualquier cadena de combustible, vamos a ver más adelante que lo que se conoce como síntesis PTX, que varios de ustedes ya me imagino que han visto esa sigla, PTX, que significa Power to X, lo cual tiene el significado de ser capaces de transformar la energía eléctrica renovable en cualquier producto químico que permita, ¿cierto?, hacer eso. Vamos a ver detalles más adelante. Y por lo tanto aquí está básicamente los 2 productos comerciales que yo les decía que son en los cuales se concentra el hidrógeno renovable. El amoníaco verde, el NH3, y cualquier e-fuel, cualquier e-combustible, ¿cierto? Que nosotros queramos producir, ¿no? Y acá está, bueno, todas las aplicaciones que eh, hasta ahora, ¿cierto? Están siendo propuestas, pero obviamente, como les decía yo, tal vez con el avance de los años vamos a ver muchísimas más aplicaciones, ¿ya? Así que mi sugerencia es darle un poquito de tiempo a esta cadena de valor o cuando les toque hacer algún trabajo o dar ustedes mismos alguna presentación, después de varios años de estar viendo esto, me parece que es la cadena de valor más generosa que existe y por eso la comparto con ustedes. Bien, entonces a concentrarnos ahora en lo que es este Power to Gas, ¿cierto? Es decir, transformar la potencia eléctrica renovable en varias cositas que vamos a ir viendo de a poco. Esta lámina tiene un único objetivo, que voy a ver si alguno de ustedes me quiere aportar. ¿Por qué estamos presentando estas 2 modalidades de transformación de electricidad eólica en varias cosas? ¿Por qué presentamos estas 2 modalidades? Una considera el almacenamiento y la otra considera la inyección del excedente. Sí, o sea, una considera existencia de red eléctrica y la otra no. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, y eso, acuérdense, cuando ustedes les pregunten, ¿cierto? Cualquier persona que es de fuera de la región les pregunte, oye, ¿qué diferencia tiene lo que están tratando ustedes de hacer en Magallanes con lo que está ocurriendo en Antofagasta? Bueno, obviamente, primero el recurso renovable probablemente mayoritariamente en el norte va a ser energía solar y en nuestro caso es energía eólica, pero una gran diferencia es que nosotros en Magallanes estamos físicamente, a ver si alguien me responde, me completa la oración. Desconectado o aislado de la red eléctrica nacional. Excelente, ¿cierto? Muy bien, en términos eléctricos estamos físicamente totalmente desconectados o incapacitados de tener alguna comunicación eléctrica con el resto del país o incluso con algunos de nuestros vecinos
o con nuestro vecino, ¿cierto?, más inmediato, que es Argentina. Por lo tanto, es un hecho, ya está reconocido, ¿cierto?, por todos los desarrolladores, de que nosotros vamos a tener o vamos a ser testigos de proyectos, grandes proyectos, ¿cierto?, de producción de hidrógeno y derivados en modo isla, ¿cierto? Esos, así se llama técnicamente. Esos proyectos van a funcionar en modo isla sin la presencia de una gran red eléctrica que esté actuando como soporte. Por lo tanto, significa de que nosotros, cuando comencemos, si es que alguno de ustedes, ¿cierto?, continúa en este trabajo o por su eh, formación le toca participar en algún proyecto, van ustedes a darse cuenta que técnicamente vamos a ser probablemente la única región del mundo que va a tener funcionamiento de este tipo de proyectos en modo isla. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento van a tomar un protagonismo tal vez que no se ha visto en otras partes del mundo hasta este momento en las escalas que se está proponiendo, ¿cierto?, desarrollar los proyectos. ¿Ya? Eso es lo primero, ¿cierto?, que hay que entender. Y lo segundo, si los proyectos son tan grandes, ¿se acuerdan lo que yo les dije al inicio? Grandes proyectos, grandes problemas, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, que el requerir de almacenamiento para que pueda hacer frente a las variaciones que tiene el recurso renovable, porque acuérdense que la electricidad renovable variable no le gusta a los electrolizadores, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que cuidar la vida útil del electrolizador y la calidad del hidrógeno que estoy produciendo. Por lo tanto, no puedo estar parando, deteniendo, ¿cierto? Y poniendo en operación de nuevo los electrolizadores porque eso va a cortar la vida útil del equipo. Y por lo tanto, significa que ¿eso lo puedo solucionar con almacenamiento? Sí, es verdad, lo puedo solucionar con almacenamiento. Pero mientras más grande sea mi capacidad de electrólisis, más grande va a tener que ser mi almacenamiento. Y eso significa que lo que ahora están viendo, ¿cierto? Todos los desarrolladores de proyectos de hidrógeno en Magallanes están haciendo evaluaciones económicas de cuánto podría impactar ese CAPEX, como alguien lo mencionó en algún momento, cómo podría impactar ese CAPEX de almacenamiento en el costo final del hidrógeno producido, ¿cierto? Y si el hidrógeno es materia prima para producir combustible sintético o para producir amoníaco, sin duda que eso se tiene que analizar. Dejo un minuto para consultas, por favor, porque este tema es importante. Primero, si está claro, si hay dudas, por favor, pregunten. Una idea loca, profesor, en el concepto de que nosotros en Magallanes seríamos una isla energética. Económicamente, y así como se tiró el cable de fibra óptica, lanzar un circuito que pueda inyectar la energía al punto conectado con el resto de Chile menos desmembrado, digamos, hasta Coyhaique, no sé, y de ahí unirnos al sistema interconectado. O sea, esa idea técnicamente no tiene ningún problema, ¿cierto? Tiene, por supuesto, factibilidad técnica. Lo que probablemente no tiene es viabilidad económica en el sentido eh, de que es una decisión de Estado, ¿cierto? Y habría que convencer ¿ah? a la clase política de que esa interconexión podría traer una serie de beneficios para el resto del país. ¿ah? Pero es un proyecto. ¿Alguien me ayuda con la distancia física que tenemos en línea recta entre Punta Arenas y Puerto Montt? ¿Debemos andar por los 2.000 kilómetros? ¿Por ahí o me equivoco? 2285. Excelente, gracias por la precisión. Estaba en un cartel afuera de Asmar hace un tiempo atrás, lo sacaron. Perfecto. Interesante. Desmotivaba a los automovilistas. Pero se fijan que es interesante, o sea, no es un proyecto de transmisión menor, porque acuérdense que hemos visto propuestas de proyectos de transmisión, acuérdense que este proyecto hidroeléctrico que finalmente no se desarrolló, ¿se acuerdan o no del que le estoy hablando? Del Baker.
Exactamente, este proyecto que tenía una proyección tremenda, ¿no? Porque finalmente, bueno, en el papel, ¿cierto? Se veía un proyecto que podría traer mucho beneficio al país, pero finalmente estábamos produciendo una tremenda capacidad de generación para alimentar el sector minero, ¿cierto? Pero eso requería un sistema de transmisión bastante importante, eh, no solamente en inversión, sino que también en ocupación de territorio, y eso al final, digamos, no prosperó. Vuelvo a la idea loca, no es una idea loca, ¿cierto? Es algo que un país serio en algún momento debiera considerar, pero los niveles de inversión son importantes. Técnicamente hay desafíos, sin lugar a dudas. Los que conocen bien la región saben que un sistema de transmisión a través de ese desmembramiento que acaban de mencionar tampoco es sencillo, ¿cierto? Pero sabemos que en otros países también se hace, pero no es una línea que vaya por un terreno continuo, así es que eso significa que el desafío es grande, pero técnicamente es posible, desde mi punto de vista. Ahora, un poco para también estimularlos a ustedes a pensar o también tal vez a compartir algo que puedan haber escuchado en otro lado. Si no es almacenamiento en baterías de litio, que es lo que se está proponiendo hoy día, ¿cierto? Hoy día se está proponiendo utilizar containers de baterías, ¿cierto? De gran capacidad, pero si no es eso, ¿se les ocurre algún tipo de energía que pudiese ser muy abundante y con presencia en la región de Magallanes y que pudiera actuar como backup de estas plantas? El mar, Excelente, excelente, ¿cierto? El estrecho de Magallanes, con toda la energía de corrientes que tiene, podría desarrollarse un proyecto de energías marinas, porque si alguien no lo sabe, ¿cierto? Cuando hablamos de factor de planta, de parques eólicos, ¿en torno de cuánto estamos hablando? En el resto de Chile, en torno al 20%. ¿Y Y en aquí en Magallanes? Magallanes hasta el 50, Claro, 55. perfecto, ¿cierto? Eso significa, ¿cierto?, que la mitad de las horas del año esos parques realmente están generando energía eléctrica útil, ¿cierto? Correcto. Un proyecto de energías marinas en la situación del estrecho de Magallanes, la cual, cierto, está alimentada por el Océano Pacífico y por el Océano Atlántico. ¿Alguien sabe qué factor de planta, qué factor de capacidad tendría un proyecto de energías marinas? 23 horas diarias, profesor. En términos de porcentaje, eso es más de un 90%, ¿cierto? Porque el único momento en que perdemos generación es en ese momento que ustedes ahí conocen la palabra. Yo siempre me olvido, ¿cierto? En el cambio de, La estoa. exacto, gracias, muchas gracias. Esa es la palabra que nunca me acuerdo, la estoa, ¿cierto? Y por lo tanto, esas son algunas horas, ¿no? Que tenemos mientras cambia de dirección la corriente. Y por lo tanto, hay mucha gente, créanme, que le está poniendo números a un proyecto de energías marinas, porque ese backup también tendría una característica, ¿no? Sería energía de backup absolutamente verde, ¿cierto? 100%, profesor. 100%. Por lo tanto, también está siendo considerada, así que no les sorprenda si comienzan a ver algunos barcos ahí haciendo prospección de potencial en nuestro estrecho de Magallanes. Bien, avancemos un poquito para que alcancemos a cubrir la primera parte. Ahí les estoy mostrando un esquema ya para que empecemos a conversar del proceso de transformación de la energía renovable eólica en hidrógeno. Yo creo que la mayoría de ustedes ya lo maneja, así que voy a pasar súper rápido por acá. Em, lo ideal, ¿cierto?, es que el mayor porcentaje del tiempo estemos produciendo hidrógeno con la energía proveniente de los parques eólicos, ¿cierto que sí? Pero para eso tengo que adecuar o adaptar mi planta para que varios otros consumos, por ejemplo, la planta desaladora, em, o algunos otros equipamientos, ¿cierto?, que requieren electricidad, sean alimentados también con energía eólica. Una vez que alimento el electrolizador y tengo, ¿cierto?, producción de hidrógeno, ahí, bueno, generalmente tengo dos posibilidades. Una es almacenarlo de tal manera, ¿cierto?, que
pueda tener una capacidad de hidrógeno almacenado para poder ir pensando después en cómo voy a evacuar ese hidrógeno, si ese hidrógeno lo voy a transportar como tal o lo voy a transformar en otra cosa, ¿ya? Pero un poco lo que queremos representar en ese esquema es que una vez que tengo hidrógeno, obviamente lo tengo que comprimir para poderlo transportar y llevarlo a quien lo necesite o almacenarlo, ¿cierto? Para empezar a tener capacidad de poder disponer de cierta cantidad de hidrógeno para un proceso posterior de transformación de ese hidrógeno en amoníaco, en metanol sintético, en gasolina sintética o en cualquier otro producto que yo quiera realizar, ¿cierto? Y ponemos ahí al sistema de almacenamiento. Acuérdense que esa sigla ahí significa Battery Energy Storage System, ¿cierto? Sistema de almacenamiento de energía en batería, que es lo que actualmente está proponiéndose para poder mantener el equilibrio eléctrico de estas plantas. Aquí hay Profesor, un... Sí, díganme más. una consulta. La compresión es decir, la energía que se gasta en el proceso de comprimir el hidrógeno para poder transportarlo, entiendo que también es un hito relevante desde el punto de vista del consumo de energía dentro del proceso. Sí, efectivamente. Eh, y es uno de los puntos que más variaciones experimenta porque la capacidad de compresión depende en forma directamente proporcional del uso que se le quiera dar al hidrógeno. Me explico. Por ejemplo, si tú quisieras, si digamos tu objetivo no es transformar el hidrógeno, ¿cierto? Sino que usar directamente el hidrógeno. Si tú quisieras, por ejemplo, usar el hidrógeno para alimentar una celda de combustible, ¿cierto? Una celda de hidrógeno que está en un automóvil, ¿cierto? O en un bus que funcione con celda de hidrógeno, probablemente vas a tener que elevar la presión de salida de ese hidrógeno que sale del electrolizador generalmente a entre 20 y 40 bar, ¿cierto? Vas a tener que elevarlo a 350 bar en algunos modelos de vehículos y hasta 700 en otros. Perfecto. Entonces, como te digo, eh, esos niveles de compresión no se logran con poca energía, ¿cierto? Y es uno de los cuestionamientos que actualmente se tienen, ¿cierto? En la industria. Hay mucha gente investigando cómo em, tal vez almacenar el hidrógeno en algunas otras modalidades que no requieran ese nivel de compresión. Ahora, necesito, ¿cierto? Tu pregunta me hace tremendamente necesario hacerles una pregunta a ustedes, porque si no, digamos, no se va a entender. Alguien me podría preguntar, oiga, profe, pero por favor explíqueme por qué necesito elevar tanto la presión del hidrógeno desde 35 o 40 bar hasta 700 bar. ¿Ah? ¿Por qué? Alguien, por favor, tal vez lo vieron con el profesor Vega, si no, lo conversamos, pero ¿por qué necesito comprimir tanto el hidrógeno en una aplicación vehicular, ¿cierto? Porque ese hidrógeno, ¿dónde tengo que meterlo? Tengo que meterlo en el vehículo, ¿cierto? Ese hidrógeno tiene que ser transportado por el vehículo. ¿Están de acuerdo, cierto? Correcto. Sí, profe. Bueno, alguien que me diga, ¿por qué necesito comprimir tanto? Porque la densidad energética del hidrógeno en modo gas es muy baja. Entonces necesito Excelente. tener... ¿Quién aportó eso? Luis Soto por acá, profesor. Gracias, Luis. Bueno, yo no los veo, por eso les pregunto y trato de identificar la voz, pero solamente identifico la voz de algunos, así que por eso pregunto. Luis, efectivamente, tiene que ver con la densidad energética del hidrógeno, ¿cierto? Si yo no comprimiera a esos niveles, tendría que usar volúmenes tremendamente grandes, ¿cierto? Que harían que fuera casi ridículo prácticamente tendría que andar con un remolque, ¿cierto? Con un depósito de hidrógeno en el vehículo, ¿cierto? Entonces, para poder almacenar la energía que sea capaz de darme la autonomía que yo les estoy exigiendo al vehículo para
por ejemplo, ser capaces de recorrer 400 o más kilómetros, como es lo que hace el Toyota Mirai actualmente, que es uno de los vehículos que funcionan con celda de hidrógeno más famosos, ¿cierto?, que existen, sin hablar, por supuesto, del vehículo de Elon Musk, ¿cierto? Vamos a sacar el Tesla de la ecuación, ¿cierto? Porque esa es otra cosa. Pero ese es la razón, ¿sí? ¿Están todos ok con eso? Es importante que se Sí. entienda, ¿sí? Depende de la velocidad de carga y descarga y el espacio. Claro, claro. Bueno, de hecho, una de las principales ventajas que tiene la celda de hidrógeno respecto de los vehículos tradicionales que hacen electromovilidad solamente con electricidad, ¿cierto? Los vehículos que son puramente eléctricos, es que los vehículos puramente eléctricos con batería tradicional, los tiempos de carga son mucho más grandes que los que tiene, ¿cierto?, la carga de hidrógeno. Esa es una de las ventajas que tendría el vehículo con celda de hidrógeno comparado con aquellos vehículos que se mueven eléctricamente con baterías tradicionales. Pero bueno, eso está todavía en desarrollo y ahí hay una pelea muy grande, ¿cierto? Porque nadie sabe todavía quién va a lograr eh, meterse en el mercado con mayor fuerza, si son los vehículos eléctricos con celda de combustible o son los vehículos eléctricos con las baterías tradicionales. Pero bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, de los niveles de compresión del hidrógeno. Espero haber respondido a la pregunta. Sí, gracias. Veamos, no hay problema, veamos este esquema que es un esquema un poquito más práctico, ¿cierto? Ya mostrando algunos esquemas de componentes de esto que estamos viendo en esta primera parte, que es cómo se produce, ¿cierto?, la transformación de la energía eléctrica eólica en hidrógeno. Entonces estamos por entrar, ¿cierto?, a ver un poquito en detalle esta tecnología que le estamos llamando electrólisis, ¿cierto? Eh, la mayoría de ustedes probablemente ya sabe que los electrolizadores funcionan con corriente continua, ¿cierto? Y los parques eólicos generan corriente alterna. Entonces, obviamente tenemos que tener un dispositivo antes de los electrolizadores, no antes, sino que acá se separa, ¿cierto? Eh, Solamente por razones de esquema, pero obviamente los electrolizadores vienen con su rectificador incorporado, en los cuales yo conecto la energía alterna, internamente se transforma en energía continua y ahí empieza, ¿cierto?, a producirse el rompimiento de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, tal como ustedes lo aprecian ahí en pantalla. No sin antes mencionar de que vamos a ver más adelante de que el agua que yo necesito ahí colocarle al electrolizador no es cualquier agua, ¿cierto? Es un agua tratada y purificada con altos estándares. Depende de eso la pureza, ¿cierto?, que yo sea capaz de producir de hidrógeno. Y por supuesto la aplicación también va a hacer de que mi agua sea de una u otra calidad, eso también hay que tenerlo presente, porque si yo quiero hidrógeno para quemar, ¿cierto? Obviamente no voy a necesitar una calidad de hidrógeno tan importante como si quisiera hidrógeno para producir amoníaco, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa que la mayoría tampoco le da mucha importancia es que los electrolizadores, cuando uno hace un balance de energía, no solamente requieren energía eléctrica para producir cierta esta descomposición, sino que también generan calor. Es un equipo que genera grandes cantidades de calor, por lo tanto, requiere un sistema de enfriamiento. Qué tan efectivo o no sea ese sistema también influye en la eficiencia de conversión que tiene el electrolizador, que vamos a ver más adelante cuáles son los niveles de eficiencia que se manejan en un electrolizador. Pero básicamente, ¿cierto? Cuando se cumple la tarea, por una parte sale oxígeno, por una parte sale hidrógeno. Y hay que observar que también muchos no reparan en aquello, que por una tonelada de hidrógeno se producen 8 toneladas de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno, observado como subproducto, no es una cantidad despreciable de un químico muy utilizado en algunas industrias y que podría también estar siendo observado con mucho interés por los desarrolladores, ¿cierto?, para
sacarle valor agregado a la producción de hidrógeno. Ese hidrógeno ahí, la flecha muestra que se va hacia otro lado, puede irse, por ejemplo, hacia un proceso de oxicombustión en alguna industria que requiera, por ejemplo, producir, eh, ¿cierto? un CO2 verde. eh, Obviamente ahí voy a necesitar cierto oxígeno para quemar alguna materia prima, que puede ser biomasa, por ejemplo, así es que un proceso de oxicombustión podría ser perfectamente alimentado con el mismo oxígeno que está siendo producido en la planta. También lo puedo almacenar para venderlo a la empresa salmonera o a los hospitales o a quien requiera cierto oxígeno en grandes cantidades. Ustedes saben que hay empresas que se dedican a la comercialización de gases, así es que el oxígeno, por favor, no perderlo de vista, también es un commodity interesante, ¿cierto?, dentro de este negocio. Posteriormente, el hidrógeno pasa a un buffer de almacenamiento, que es un buffer, solamente su presencia es para observar, para poder hacerse cargo de las oscilaciones de producción que puede tener el electrolizador producto de la variabilidad de la energía eléctrica. Por eso está el buffer ahí. Después un compresor de baja presión, una etapa de purificación y secado, almacenamiento, compresor de alta presión, y ahí puede ir ya viajando, ¿cierto?, hacia el destino final en el cual se requiera, ¿cierto?, ese hidrógeno. ¿Ok? Perfecto. Estamos haciendo un repaso general, ¿cierto?, del proceso de transformación. Y aquí nos metemos en algo que ojalá, si es que ustedes ya obviamente han conversado sobre esto, me dicen, ¿cierto? Y pasamos rápido por acá, pero indudablemente hay que reforzar, porque la principal metodología que se está usando para producir hidrógeno es la electrólisis, por lo tanto, tenemos que tener súper clarito cómo funciona. Y ahí se muestra las dos direcciones, ¿cierto?, que aparecen siempre, que yo puedo, teniendo como materia prima agua y electricidad, a través de este proceso de electrólisis, obviamente produzco hidrógeno y oxígeno, y en el sentido contrario, teniendo cierto hidrógeno disponible y oxígeno obtenido a partir de su presencia, cierto, en el aire ambiente, puedo alimentar una celda de combustible y hacer el proceso inverso, generando electricidad y agua, cierto, como residuo. Entonces, tal vez, desde mi punto de vista, lo más importante en el proceso de electrólisis es que fundamenta eh, el- la metodología fundamental para producir hidrógeno, pero también fundamenta el uso de un dispositivo que podría llegar a tener una importancia inimaginada en el mundo industrial, que son las celdas de hidrógeno, ¿cierto? Que cada vez están teniendo mayores avances para poder aumentar su eficiencia de conversión. Así es que los dos caminos están actualmente teniendo un espacio en la industria. Obviamente nosotros vamos a ver hoy día el camino de izquierda a derecha, que es la electrólisis, porque tengo entendido que también van a tener una asignatura, un módulo de pilas de combustible con otro profesor. ¿Preguntas? Profesor, Sí. ahora ya conociendo un poco más del hidrógeno, varias veces se nos ha dicho que, y usted mismo lo acaba de recalcar, que se tiene que usar un agua muy pura. ¿A qué se refiere con esa pureza del agua? ¿Que no tiene que tener minerales, que tiene que tener pocas partículas? ¿A qué se refiere? Ahí está, gracias. Perfecto. Gracias por la pregunta. Y obviamente cuando tú repites mucho eso, claro, el estudiante se pregunta, bueno, pero dime cómo mido eso, porque no puede ser algo que sea subjetivo. Y hay una unidad de medida que es una unidad de conductividad, que es la que se está mostrando ahí. Se llama microsiemens partido por centímetro. Hay instrumentos, por supuesto, para medir eso. Y el agua que se exige, ¿cierto?, para todos los electrolizadores PEM y la mayoría de los alcalinos que últimamente están saliendo en el mercado es un agua ultra pura, cuya conductividad eléctrica anda entre 0,05 y 5 microsiemens por centímetro, ¿ya? Y ahí se está mostrando, ¿cierto?, las aguas desde los valores de menor conductividad
hasta los valores de mayor conductividad, ¿cierto? Por eso que yo les comentaba que si alguien, por ejemplo, dice, no, yo voy a utilizar agua de pozo, ¿cierto? Para el electrolizador, obviamente no puede meter a un electrolizador un agua con una conductividad entre 300 y 350, ¿cierto? Acabamos matando el electrolizador, ¿cierto? Nosotros después de eso tenemos que hacer un tratamiento adicional, ¿cierto? El origen es agua de pozo, pero tenemos que, por lo menos en los electrolizadores nuevos, llegar a la calidad de agua ultra pura, ¿cierto? Que además de producir un hidrógeno de excelente calidad, prolonga la vida útil del electrolizador. Ese en definitiva es lo que se quiere resguardar. ¿Ah? Ahora, no hay manera, ¿cierto?, de que yo le ingrese un agua, bueno, lo puedo hacer obviamente, ¿cierto? Pero el proveedor del equipo va a estar revisando, ¿cierto? Mientras el equipo esté en garantía, va a estar revisando los análisis de agua, ¿cierto? Porque obviamente si yo no le coloco el agua con la calidad que el equipo requiere, obviamente él no es responsable por lo que le suceda al electrolizador, ¿sí? Profe, Sí. respecto a eso mismo, esta semana tuve como una charla con uno de los proveedores de electrolizadores y ellos decían que el agua tenía que ser desionizada. No sé en qué categoría de esas que sale ahí, o ultra pura, similar. Sí, es similar, ¿cierto? Porque a lo que se refieren es que yo necesito, de hecho, la electrólisis, el fundamento es un transporte iónico que se produce en el agua, ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto?, que los electrones, ¿cierto?, que van a, de cierta manera, ¿cierto?, la corriente continua que yo estoy entregando es una corriente de electrones, ¿cierto? Y eso va a excitar a las cargas que tiene el agua, ¿no? El agua tiene carga eléctrica, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí. Y por lo tanto lo que hace, ¿cierto?, la electricidad es que, de acuerdo a la polaridad de los electrodos que tenga, ¿cierto?, el cátodo y el ánodo que tenga el electrolizador, va a ordenar de alguna manera eso y va a llevar de la manito, ¿cierto?, los H2 positivos, los iones positivos de hidrógeno hacia el cátodo y los de oxígeno hacia el ánodo, y ahí voy a separar, ¿cierto?, la molécula de agua y voy a producir hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, lo que se requiere es que el agua esté purificada, ¿cierto? Es decir, que no tenga elementos que no sean agua, ¿ah? Por eso se habla de purificación. Yo no tengo ningún interés en que esa agua tenga minerales en el interior del agua, ¿se entiende, cierto? Sí, claro. Porque además la corriente eléctrica podría, si es que pasa alguna partícula, por pequeña que sea, ¿cierto? Podría reaccionar, como es un metal, ¿cierto? Podría reaccionar con la parte eléctrica. Entonces, por eso que el agua tiene que ser purificada y tratada en el sentido de que también sea agua desionizada para poder, para que eléctricamente se cumpla lo que el electrolizador requiere. No sé si me expliqué. Sí, profe, súper ¿Ya? claro, gracias. Ya, entonces veamos un poquito para ya ir, nos vamos acercando ya al descanso, porque yo tampoco puedo asumir que todos han visto cómo funciona un proceso de osmosis inversa. No me equivoco, ¿cierto? O todos lo saben, porque si todos lo saben, paso rapidito por acá. No estaría mal un repaso. Sí. Eso mismo. No estaría mal un repaso, ¿cierto? Perfecto. Sí. Entonces repasemos. Primero, para que yo entienda lo que es osmosis inversa, tengo que entender lo que es osmosis, ¿cierto? Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, por eso incluimos esos dos esquemas que ustedes están viendo en pantalla y el proceso de osmosis que estamos mostrando de manera, por supuesto, muy simple, que actúa en la flechita de izquierda a derecha. Estamos viendo, ¿cierto?, que tengo en el lado izquierdo un agua, ¿cierto?, con poca concentración y en el lado derecho un agua con alta concentración, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que esta membrana que está aquí, ¿cierto?, que es un elemento que por supuesto es una parte importantísima de una planta de osmosis inversa,
¿cierto? Es una membrana que deja pasar un cierto tamaño, ¿cierto? De partículas, que obviamente está de acuerdo a lo que yo quiero separar, ¿cierto? Porque un proceso de osmosis lo que me está diciendo es que yo siempre voy a tener un lado que tiene una baja concentración y un lado que tiene una alta concentración. ¿Qué va pasando cuando esta membrana permite, ¿cierto?, que algunas partículas pasen? Bueno, esta columna de la derecha cada vez va aumentando su concentración y eso hace que se produzca, fíjense ustedes, una diferencia de presión solamente por el aumento de concentración en esta columna. Si aquí no hubiese ninguna partícula en este tubo de agua que estamos viendo acá, ¿qué ocurriría con los niveles de agua? Serían Vasos iguales. comunicantes serían iguales. Perfecto, me encantó esa palabra. Principio de vasos comunicantes, ¿cierto? Si los dos están a condiciones atmosféricas, los niveles estarían exactamente iguales. Entonces lo que estoy viendo acá es un efecto de presión que se llama presión osmótica. Esa presión también la tiene el ser humano. No nos vamos a meter en eso, pero también existe, el humano también tiene a veces problemas de concentración en la sangre, ¿ya? De cosas que no deberían estar allí, pero bueno. El tema es de que aquí se produce un incremento de presión por un incremento de concentración, y esa presión se llama presión osmótica. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, si lo que yo quiero hacer ahora es el proceso inverso, es decir, ahora mi entrada va a ser una solución que tiene concentración de algo que yo no quiero tener, que es el agua salada, ¿cierto? Significa que para poder lograr que en la membrana, ¿cierto?, queden ojalá todas las partículas que yo no quiero que sean parte de mi producto final, entonces voy a tener que vencer esa presión osmótica que está puesta ahí en pantalla, ¿cierto? Por eso una planta de osmosis, una parte fundamental del proceso es el banco de bombas, ¿cierto? Por el nivel de presión que hay que vencer para poder producir la separación de estas partículas, que en realidad son los minerales de sal, ¿cierto? Que están contenidos en el agua salada y que finalmente van a quedar atrapadas, ¿cierto? En esas membranas que vamos a ver más adelante que están puestas de manera, ¿cierto? Eh, enrolladas, en unos tubos. En la imagen siguiente se los voy a mostrar. Pero aquí hay dos efectos que yo quiero demostrarles. De que se llama osmosis inversa porque efectivamente estoy haciendo el proceso contrario. La entrada de producto es un producto altamente concentrado en partículas que yo quiero eliminar porque mi producto final es un agua que tiene que tener una concentración súper baja de partículas, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tengo que gastar energía, por supuesto, para alimentar esas bombas que logren vencer la presión osmótica y poder trabajar contra la tremenda resistencia que producen esas membranas que cumplen el papel de separar estas partículas que yo no quiero que estén en el agua. ¿Ya? Ese es el principio. Perdón. Y aquí necesito que anoten, por favor, ahí en sus apuntes, este dato que es súper, súper importante. En cada litro de agua, a raíz de este dato, ¿cierto?, que encontramos en los libros, concentración de sales disueltas en Océano Pacífico es menor a un 3,6%. Eso en términos prácticos significa lo siguiente, que es lo que yo quiero que anoten. En cada litro de agua salada hay 36 gramos de sales disueltas. ¿Ya? Se los estoy pidiendo porque vamos a utilizar ese valor un poquito más adelante. En cada litro de agua salada hay 36 gramos de sales disueltas como media. ¿Sí? ¿Ok? ¿Anotado? Sí, profesor. Ok. Y fíjense, aquí hay un dato, este dato es muy variable, ¿cierto? Depende de en qué océano nosotros estemos. Entre 10.000 y 36.000 ppm, ¿cierto? Se encuentra la concentración de sales, ¿cierto? Disueltas. Y bueno, nuestro océano Pacífico, dicen, no lo sé, ustedes me corroboran, pero la calidad de nuestros mariscos dicen que se debe a que tenemos una gran cantidad de sales
en el mar. De hecho, por eso acá dice que andamos en torno de 36.000 ppm de concentración en las aguas del Océano Pacífico, ¿ya? Pero lo importante es esto porque vamos a hacer un cálculo bien simple en unos minutos más, ¿ya? ¿Correcto? ¿Seguimos? Profesor, Diga. un aporte pequeñito solamente, que mientras más nos acercamos a los polos, sobre todo a la Antártica, el agua de mar disminuye su salinidad. La Sí, salinidad que tenemos aquí en el agua de Magallanes es bastante menor. más baja que Sí, la salinidad de Valparaíso. sí. Excelente, sí, excelente. Y sabes, te agradezco mucho eso. ¿Por qué? Porque justamente las industrias, ¿cierto?, que nosotros estamos recibiendo aquí en nuestra región. O sea, hace rato, ¿cierto?, que ya mandaron a hacer análisis del agua del estrecho, ¿cierto? Para exactamente saber cuál va a ser el trabajo que van a tener estas plantas desaladoras grandes y sobre todo cuál es el residuo que van a producir. ¿Ah? Y eso es lo que yo quiero entregarles en un momento más, ¿ya? Gracias por el aporte. Bueno, esto no vamos a leer el texto, ¿cierto? Porque es para que ustedes lo tengan como antecedente después, pero aquí se muestra más o menos el principio de estos tubos, ¿cierto? Porque ustedes acá en la fotito, ¿cierto? Veían bancos de tubos en los cuales el agua, ¿cierto? Circula por cada uno de estos tubos, ¿cierto? Y se les va en cada viaje, ¿cierto? Se le va quitando cada vez más cantidades de partículas al agua salada, ¿cierto? Entonces, básicamente el principio es de que entra agua de mar, ¿cierto? Por un lado, se va produciendo el atrapado, ¿cierto? De esas partículas y va siendo después evacuada con un concentrado, un fluido con alta concentración, ¿cierto? De sales y en una tecnología que, como yo les digo, es absolutamente madura, tiene madurez comercial, pero desde mi punto de vista también todavía tiene problemas de eficiencia, ¿ah? Esta transformación, ¿cierto?, de agua salada en agua dulce. Aquí los números grandes que a mí me interesa que ustedes le queden, ¿cierto? Si yo coloco 2 litros de agua salada, ¿cierto? Em, Voy a obtener 1 litro de agua en las condiciones que requiere el electrolizador, pero también, por otro lado, voy a producir 1 litro de agua con una concentración muy alta de sales. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice eso? Eso son los números grandes, ¿cierto? Pero lo que encontramos nosotros en la literatura es que las plantas de osmosis inversa, su eficiencia anda entre un 45 y un 50 por ciento, ¿cierto? Respecto del agua que entra con relación al agua que sale. ¿Se entiende eso? Sí. Profesor, Sí, yo una vez tuve dentro de mi inventario una planta de osmosis inversa más o menos del tamaño de un container. ya, Y como buen chileno, cuando hicimos los cambios de filtro, dijimos, veamos cómo son los filtros. correcto. Y son tan celosos como anécdota, son tan celosos los fabricantes o el proveedor de esos filtros, que no me acuerdo la marca en específico, que cuando lo intentaba abrir, como que se autodestruyó. O sea, no pudimos ver nada porque lo que estaba dentro se rompió. Oh, ya, claro. Bueno, de hecho, por eso te digo yo, es tan importante, de hecho hay una pelea entre distintos fabricantes justamente por el tipo de malla. Ahí hay una malla que es, si alguien tiene curiosidad, investigue por estas mallas que están acá. ¿Ah? Estas mallas son unas membranas que tienen una tecnología así, no sé, eh, ultra sofisticada y que hay mucha gente tratando de mejorar eso, porque básicamente, como yo les comento, la clave de las plantas de osmosis inversa es que todo el mundo está tratando de mejorar la eficiencia, porque todavía, no sé si concuerdan conmigo, es bastante pobre el que yo tenga que, para tener 1 litro de agua ultra pura, tenga que meter el doble de agua dulce, de agua salada, ¿cierto? El problema es de que esa eficiencia no solamente tiene que ver con la capacidad, ¿cierto?, de separar las partículas, sino que para lograr eso
tengo que poner cierta energía. Y ahí hay valores que son importantes que ustedes consideren. Generalmente, independiente, digamos, de los tamaños, entre 3,5 y 5 kWh por cada metro cúbico de agua sin tratar es la energía que requiere una planta de osmosis inversa, ¿ya? Así es que no es que sea tanta energía, pero obviamente cuando siguen sumando lo que cuesta, digamos, producir hidrógeno, también hay que considerar la energía que gasta una planta de osmosis inversa, ¿ya? Perfecto. Y esta es la última laminita y con esto nos vamos al descanso. Bueno, aquí hay un esquema de una planta de osmosis inversa o osmosis reversa, son los dos nombres que se les da. Y acá tengo un ejemplo que yo me permití hacer para compartir con ustedes. Si tuviéramos una planta, a ver, están leyendo el número ahí, ¿cierto? 850.000 toneladas al año de amoníaco, producida por supuesto con hidrógeno verde, ¿sí? Ahí necesito que todos me digan si ese número les dice algo o no les dice nada, po, ¿ah? Porque uno de repente tiene que tener algún orden de magnitud para decir, oye, esa es una planta pequeña de amoníaco, una planta mediana o una planta grande. Si no, me dicen nomás, pues si no, no es necesario que ustedes ¿Es una conozcan de planta mediana, profesor? Muy bien, es una planta mediana de producción de amoníaco, ¿ya? Generalmente una planta mediana estándar anda en el orden de 1 millón de toneladas al año de amoníaco, ¿ya? Las plantas grandecitas, ¿cierto? Como son las que quiere producir Total, ¿cierto? Aquí en Magallanes, andan muy por sobre ese valor, ¿cierto? Son escalas mucho más grandes, ¿ya? Pero nosotros quisimos hacer este ejercicio para no tampoco causar ciertos grandes impactos en la opinión pública, una planta mediana, ya de producción de amoníaco. Esa planta va a requerir 150.000 toneladas al año de hidrógeno verde, ¿ok? Si yo tengo la producción de hidrógeno verde, significa que puedo calcular la cantidad de agua que necesito sin tratamiento, ¿ya? Para poder producir ese hidrógeno. Y las métricas me dicen que necesitaría 3 millones de metros cúbicos al año de agua sin tratar, ¿ya? Por lo tanto, significa que para producir el agua que requiere el electrolizador, voy a generar 1.500.000 metros cúbicos al año de salmuera, de este concentrado, ¿cierto? Que es el subproducto de las plantas de tratamiento. 1.500.000 metros cúbicos al año equivale a 600 piscinas olímpicas al año. Y por lo tanto, con un metro cúbico no me dice tanto, ahí vuelvo al valor que les pedí anotar. ¿Se acuerdan? Les pedí anotar cuánto sólido tenía 1 litro de agua salada. 36 gramos, profesor. 36 gramos. Entonces yo lo que hice acá fue convertir esos metros cúbicos a litros y después afectarlo por ese factor de gramos presentes en 1 litro y vean el valor, 54.000 toneladas de sales al año produciría esa planta mediana de producción de amoníaco. Por lo tanto, si alguien no está viendo una oportunidad de negocio con la cantidad de sal que van a producir esas plantas desaladoras, entonces quiere decir que hay un problema de negocio ahí. Les comento algo, además, no sé si alguien ha leído ahí que cuando ustedes separan la parte sólida del agua de mar, hay metales bien interesantes, además de, por supuesto, sal. ¿Cómo cuál es, profesor? Por ejemplo, platino. Sí, ¿Ya? Y otros metales que son súper valorizados, pero que obviamente en una planta desaladora pequeña nadie los pesca, pero si tengo 54.000 toneladas de sales, yo les aseguro que por lo menos unos varios kilos
de metales preciosos podrían salir en esa cantidad de sal. ¿Ah? Se los dejo como dato, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener algún argumento en algún momento para no, digamos, pensar de que es despreciable, como algunos pretendían, ¿cierto? Comunicar por ahí que la cantidad de sal es despreciable. Yo estoy aquí compartiendo con ustedes una demostración de que si las plantas son de las escalas monumentales que se están proponiendo, la cantidad de sal no es para nada menor. Y por Profesor, eso, sí, disculpe, esta sal que se produce, estoy pensando en que, en el punto de vista de que no se tenga la capacidad de procesarla y hay que disponer en una disposición final de esta sal. Esta sal es limpia, es pura, pensando que, por ejemplo, no sé, pues en el norte una planta podía ir a botarla a un salar, reinsertarla en un salar. correcto. Sí, sí, el grado de pureza que va a tener esta sal es notable. Y por eso te digo que el tema está en que si alguien, por ejemplo, estuviera interesado no en la sal, porque algunos dicen como argumento que el valor comercial de la sal es muy bajo y por lo tanto tal vez sale más a cuenta integrar la sal como materia prima en algún otro producto que tenga mayor valor comercial, pero si alguien está interesado en los metales, ¿cierto? Que están aquí en esta salmuera, claro, ahí tendrías tú que tener, ¿cierto? Un proceso de separación que obviamente tendrías que ver si además esta cantidad de sal, ¿cierto? La producción continua te justifica, digamos, una planta de separación de estos metales preciosos. ¿Mm? Pero bueno, como te digo, sé que hay gente que está haciendo números con esto, porque además los desarrolladores están súper complicados, porque cuando ellos definan las escalas comerciales y se enfrenten a un estudio de impacto ambiental y tengan que decir qué van a hacer con ese residuo, yo tengo mis dudas si ellos van a decir si lo van a devolver al mar. Claro, sí, ya he escuchado eso que hay reclamos por aumentar la salinidad Salinidad, del borde sí. costero. Sí, claro, o sea, eso no tiene cómo no producir un impacto. Yo creo que todos ustedes lo entienden. O sea, si voy a disponer de vuelta esa salmuera, voy a producir una concentración local y por supuesto las especies que estén cerca de allí no van a resistir ese cambio de ecosistema. ¿Mm? Así que, ya estimados, no los quiero cansar, voy a dejar de compartir, pero quise con ustedes hacer algo diferente en el sentido de mostrar algunos números y algunas cosas que quizás en algunas otras presentaciones no se ven porque yo sigo creyendo que es importante que ustedes tengan conocimiento para poder tener opinión, porque en algún momento les va a tocar participar en alguna actividad y por lo menos a mí me interesa que reciban ustedes la mejor información, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, estimados, hacemos un merecido break, ¿ah? Un cafecito, un pancito y volvemos a las 9, ¿les parece? Ya, profe, gracias. Ok. Excelente, profe. Vale, Perfecto, nos vemos a las 9. nos vemos. Ya.